Esposa olvidada, capítulo 61. Ya todo terminó. Alessandro se rió con las palabras de aquel pirata. Aun cuando su magia estuviera agotada, él seguía siendo algo poderoso, y había algo que el pirata no sabía. Era que Abril tenía una habilidad inusual, no solo de sanar heridas, sino que también de hacer que su fuerza, tanto física como magia, se repusiera con gran facilidad al estar cerca de ella. En esos momentos, Abril lo estaba abrazando y su magia había empezado a reponerse más rápido de lo que había pensado. Solo debía estar un poco más con ella y podría romper su barrera sin ningún problema. Eres un verdadero idiota al pensar que me has atrapado. Aunque quieras creer lo contrario, sabes que he ganado. Has agotado tu magia. Tendrías días en reponerla, lo suficiente como para romper mi barrera, y lamento decirte que no tienes tanto tiempo. Morirás antes de que eso ocurra y yo tendré el control total de los mares. Sigue soñando. Espero que sigas diciendo lo mismo cuando corte tu cabeza. Me pregunto qué tan grande será mi recompensa por tu cabeza. ¿Recompensa? Sí. El rey Benovich estará feliz al saber que me he deshecho de toda la familia real del reino de Cosset, aunque dejará viva a tu esposa. Ella es parte de la familia Benovich. Creo que el rey estará encantado de recuperar a su amada hija. Abril se estremeció al escuchar que sería enviada de regreso a su padre. Alessandro ignoró las palabras de aquel pirata. Tomó el rostro de Abril entre sus manos y le dijo: no tengas miedo, eso no sucederá. Alessandro le dio un beso largo y profundo. Todos se quedaron muy sorprendidos al ver que el rey estaba coqueteando con su esposa en tal situación. Y el capitán de los piratas se burló de él diciéndole: despidiéndote de tu esposa, veo que ya te has dado cuenta de tu situación. Alessandro continuó besando apasionadamente a Abril, ignorando por completo al pirata y la mirada de asombro de sus caballeros. Cassian se molestó un poco y dijo: Lesan, no creo que sea el mejor momento para que beses a tu esposa. Alessandro separó los labios de Abril y le dijo: no, en realidad no podría ser un mejor momento, respondió Alessandro con una sonrisa. Mientras se ponía en pie, él se había dado cuenta de algo. Estar cerca de Abril ayudaba, pero el contacto físico era aún más efectivo. Por eso la había besado. Mientras lo hacía, pudo sentir cómo toda su magia volvía, cómo era restaurada hasta la última gota de magia que había agotado. Alessandro usó su magia para deshacer la barrera de aquel pirata. Él se mostró sorprendido. ¿Cómo has? Te dije que no podrías conmigo. Narrie intentó tocar a Alessandro, pero él lo bloqueó con su magia, la suya. Ante él, sus ataques eran como las de un niño ante un adulto. Su magia era insignificante. Narrie, al ver que estaba perdiendo, llamó a los demás piratas. Ellos se pusieron frente al rey protegiendo a su capitán. Los caballeros se unieron a la lucha y empezaron a atacar a los piratas. Cassian se acercó a Abril y le dijo a su hermano: mata a ese desgraciado, yo cuidaré de Abril. La dejo en tu cargo, yo me desharé de esa basura. Cuando Alessandro empezó a abrirse paso entre la batalla, Narrie salió huyendo. Él sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganar y que lo mejor era salir huyendo, vivir un día más y esperar ganar la siguiente batalla. Alessandro lo siguió hasta la cubierta del barco. Antes de que Narrie abandonara el barco, bloqueó su camino con una barrera de viento, haciendo que chocara con ella como si de un muro se tratase. Él cayó al suelo. Alessandro se acercó. Narrie podía sentir la presión de su magia, el gran poder que poseía y que hacía unas horas estaba completamente vacío, y le dijo: es imposible que hayas recuperado tu poder tan rápido. ¿Cómo lo has hecho?
tengo mi secreto y ahora me gustaría que respondieras unas cuantas preguntas antes de que te mate de manera atroz. Nerri se arrastró por el suelo intentando alejarse. Alessandro le puso un pie encima presionándole las costillas con fuerza y le dijo: el rey Benovich está detrás de los ataques a los barcos mercantes y la toma de esclavos. No te diré nada. Alessandro presionó con más fuerza las costillas de Nerri haciendo chillar de dolor. Alessandro volvió a preguntar: responde. El rey Benovich está detrás de los ataques a los barcos mercantes y a la toma de esclavos. No te diré nada. Entonces haré que me lo digas. Alessandro hizo con su magia que el aire alrededor de Nerri se detuviera y empezó a extraer el aire de sus pulmones, una tortura lenta y dolorosa que hacía que Nerri rogara clemencia. Alessandro se detuvo y volvió a hacer la misma pregunta. Por tercera vez: responde. El rey Benovich está detrás de los ataques de los barcos mercantes y de la toma de esclavos. Nerri ya no podía soportar más tiempo. Él estaba dando bocanadas como las de un pez que se encontraba en la superficie luchando por respirar. ¿Vas a responder o dejo tus pulmones completamente vacíos? Te estás poniendo morado. No creo que puedas resistir mucho más sin respirar. Está bien, no te escucho. Repítalo de nuevo. Está bien, te lo diré. Te diré lo que quieras saber. Alessandro permitió que pudiera respirar. Nerri tomó varias bocanadas de aire. Alessandro, molesto porque no hablaba, le dijo: habla ahora o no volverás a respirar. Sí, respondió entre jadeo. El rey Benovich es quien nos ordenó que hiciéramos lo de los esclavos y que atacáramos a los barcos mercantes. Dijo que cuando vinieran teníamos que escondernos hasta que usaras todo tu poder para encontrarnos, y cuando eso sucediera que te atrapáramos y que le lleváramos tu cabeza. ¿Le hiciste algo a mi esposa? No, lo juro, no le hice nada. Ya que es la hija del rey, no le he tocado ni un pelo. Alessandro se agachó, tomó a Nerri por el cuello apretándole con fuerza y le dijo: voy a matarte con mis propias manos. Siéntate honrado. Te dije lo que querías saber. Esto es por haber secuestrado a mi esposa, por haberla hecho sufrir. Alessandro apretó con fuerza el cuello de Nerri, impidiéndole a respirar. Él luchaba por zafarse, pero era inútil. Alessandro apretó su cuello hasta que la luz de sus ojos se apagaron por completo. Una vez muerto, cortó sus manos y pies con su magia de viento. Después volvió hasta el calabozo donde estaba Abril, Cassian, los caballeros y los piratas. Cassian y los caballeros ya habían acabado con todos los piratas. Cassian cubría los ojos de Abril para que no viera aquella sangrienta escena. Alessandro se acercó a ellos. Le dijo a Abril que cerrara los ojos y la tomó en brazos. Antes de salir de aquel barco les dijo que revisaran el resto del barco y se aseguraran de que no hubiera más piratas y que salvaran a los esclavos que tenían encerrados en la bodega. Él los había escuchado con su magia de viento cuando había usado. Alessandro llevó a Abril hasta el camarote del capitán. Al llegar ahí, la sentó en la cama que ahí había, pero ella no la soltó. Ella seguía aferrada a su cuello con todas sus fuerzas. Él la abrazó y le dijo: ya todo ha terminado, ya estás a salvo, ya estás conmigo. Capítulo 62. ¿En qué momento pasó? Abril se quedó aferrada durante un buen rato, derramando lágrimas de alivio. Cuando pudo calmarse un poco y articular palabras: gracias por venir a rescatarme, por no abandonarme. Alessandro tomó el rostro de Abril entre sus manos, limpió sus lágrimas. Tú eres mi esposa, siempre iré a salvarte, no lo dudes nunca.
Ella quiso darle las gracias más que con simples palabras, así que le dio un beso y volvió a decirle gracias. Alessandro la abrazó con fuerza. Él se quedó un rato respirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo, los latidos de su corazón que aún latían con fuerza. Él dio las gracias a Dios por haber podido salvarla, por haber llegado a tiempo. En esos momentos el deseo de protegerla creció más aún en Abril, en querer estar a su lado por siempre. Alessandro se preguntó en qué momento se había vuelto tan posesivo, en qué momento había empezado a preocuparse tanto por ella. Mientras Alessandro abrazaba a Abril, lo siento, ¿por qué te estás disculpando por todo? Si me hubiera quedado en casa, esto no hubiera sucedido. Alessandro le acarició el cabello. No tienes por qué disculparte, no fue tu culpa. Pero si yo no, en realidad ellos querían llegar hacia mí. Si hay alguien que deba disculparse, soy yo, no tú. ¿Qué pasó con ese hombre aterrador? No tienes que preocuparte por él, no volverá a hacerte daño nunca más. El barco comenzó a moverse. Abril se asustó pensando que eran cosa de los piratas. Alessandro la tranquilizó. Tranquila, no pasa nada, volveremos a casa. Alessandro recordó que Abril tenía heridas en las muñecas y en los tobillos por culpa de las ataduras. Él deshizo su brazo, miró sus muñecas, estaban ensangrentadas. Él buscó unas vendas para cubrir las heridas. Mientras ponía el vendaje en sus muñecas, lo siento, debía haber llegado antes. Abril negó con la cabeza. Llegaste justo a tiempo. Cuando llegaron al puerto, Alessandro le dijo a Abril, espera un momento, ahora regreso. Abril tenía miedo de estar sola. Ella se aferró a la ropa de Alessandro. No te vayas, por favor, no me dejes sola. Aunque ya hubiera pasado el peligro, Abril seguía muy afectada por lo que había pasado. Él la tomó en brazos. Está bien, ahora cierra tus ojos. Alessandro salió del camarote del capitán. Cassian estaba liderando a los demás caballeros. Alessandro se acercó a su hermano. ¿Puedes encargarte de esto? Sí, no te preocupes, puedes volver, yo me encargaré de todo. Gracias, hermano. Alessandro usó su magia de viento para elevarse al cielo y creó una criatura con su magia. Tenía la forma de una enorme ave. Mientras se alejaba del pueblo, Alessandro le dijo a Abril que abriera los ojos. Al hacerlo, ella se asustó al verse tan encima del suelo. No te preocupes, no te dejaré caer, te lo prometo. Las palabras de Alessandro calmaron a Abril. Él le señaló con su dedo. Mira. Abril miró donde él estaba señalando y se quedó muy sorprendida al ver la luna reflejada en el mar. Se veía tan cerca que ella sintió que si se acercaban un poco más podría tocarla. Me hubiera gustado mostrarte esto en otro momento. No importa, igual me encanta. Alessandro le dio un beso en la frente. No puedo prometerte que no correrás ningún peligro en un futuro, pero prometo mostrarte la belleza del mundo en un futuro y cuidar de ti. No dejaré que nada malo te pase. Abril abrazó con más fuerza a Alessandro. Esas palabras parecían sinceras. Ella las guardó en su corazón. Gracias, y siguió mirando el horizonte, el mar que parecía infinito y la hermosa luna reflejada en el agua, con miles de estrellas brillando encima de sus cabezas. Y a pesar de todo lo que había pasado, Abril deseó que ese momento fuera eterno. Cuando llegaron a la mansión, Alessandro se percató que Abril se había quedado dormida. Él la llevó en brazos hasta la habitación y la depositó suavemente en la cama.
Él puso una pomada en las heridas de Abril y volvió a colocar las vendas. Él la tapó con la sábana y acomodó su cabello. Ese día había sido largo, había pasado muchas cosas y estaba feliz que al final hubiera acabado todo bien. Alessandro estaba sorprendido por los poderes de Abril, ya que era aún mayor de lo que él se había imaginado, y no podía permitir que nadie más supiera de ello y todavía menos el rey Benovich. Él había dado a Abril solo porque pensaba que era inútil, un despojo que no necesitaría nunca. Pero ella era un diamante en bruto, bello, hermoso e increíblemente valioso si se llegaba a pulir. Si ella se mantenía a su lado, podía llegar a ser la diferencia entre ganar o perder la guerra. Ya no se trataba solo de usarla para curar las heridas de Cassian. Ella podía hacer mucho más. Alessandro se quedó un buen rato velando sus sueños, hasta que escuchó el sonido de pasos pasando por frente de su habitación. Debía de ser Cassian. Él salió y al verle preguntó: ¿Cómo ha ido todo? Bien, matamos a todos los piratas y los esclavos los hemos dejado en libertad. Habían más de los que había imaginado. Me alegro de que todo saliera bien. ¿Cómo está Abril? Está bien, solo tiene unas cuantas heridas por las cuerdas. Eso fue mi culpa, lo siento, Lesan. No es tu culpa. No te dije nada de lo que estaba pasando. No, en realidad sí es mi culpa, Lesan. Desde que sufrí la lesión en mi pierna ignoré todo. Dejé de hacer mi trabajo y me encerré a mí mismo. He dejado de ser tu apoyo para convertirme en un lastre. Me convertí en un inútil. Aunque no pueda luchar como lo hacía antes, podía haberte ayudado con otras cosas. Pero no lo hice, dejé que cargaras con todo tú solo. Ahora me doy cuenta de eso. No eres un lastre ni un inútil, Cass. Tú has dado mucho por este reino y seguiré haciéndolo. Ese es mi deber como príncipe del reino de Cosette. Capítulo 63. Recuerdos que es mejor olvidar. Al día siguiente, Abril se despertó en medio de una pesadilla entre gritos y lágrimas. Alessandro la tomó por los hombros y habló con una voz suave y tranquilizadora. Tranquila, estás a salvo, estás conmigo. Abril abrazó a Alessandro. Ella se aferró a él con fuerza. Ella estaba temblando. Alessandro le dio palmaditas en la espalda hasta que ella logró tranquilizarse. ¿Una pesadilla? Abril la sintió con la cabeza. ¿Quieres contarme cuál era tu pesadilla? No, prefiero olvidarla. Alessandro no quería forzar a Abril y que le contara cuál había sido su pesadilla, así que solo la abrazó y le dijo: Está bien, no tienes que decirlo si no quieres. Solo que no olvides que ya no estás sola, yo estoy contigo. Sí. Abril se quedó un rato más en sus brazos hasta que alguien tocó la puerta. Era Cassian. Quería saber cómo se encontraba. Alessandro le dijo: Desde ayer que no comes nada. ¿Quieres que te traiga el desayuno a la habitación o vamos al comedor? Vamos al comedor, pero primero me cambiaré. Pediré que venga alguien para que te ayude a cambiarte. Gracias. Alessandro deshizo su brazo. Él iba a levantarse de la cama cuando sintió que Abril lo sostenía aferrándose a su mano. Ella le dijo: No te vayas, no me dejes solo. Estaré afuera, no iré lejos. Pero ¿y si no pasa nada? No dejaré que nada malo te pase, lo prometo. Está bien. Cuando Alessandro salió de la habitación se encontró con Cassian, que aún seguía de pie frente a la puerta. Él le preguntó: He escuchado los gritos de Abril. ¿Ha pasado algo? Abril tenía una pesadilla. Se despertó entre gritos y lágrimas. Cassian se sentía miserable por no haber protegido a Abril.
y a lamentarse de que ella había tenido una terrible pesadilla por ese incidente. Lo dejó aún peor. Alessandro se dio cuenta de lo que pensaba su hermano. En ese momento, él debía de estarse culpando por no haber podido proteger a Abril. Él puso su mano en el hombro de su hermano y le dijo: no es tu culpa, ni siquiera creo que su pesadilla se deba al secuestro. ¿A qué te refieres? No quiso contarme cuál era su pesadilla, pero siento que es por algo de su pasado, ya que dijo que quería olvidarlo. Si fuera por lo de ayer me lo hubiera dicho, ya que eso lo sé. Debe de ser por otra cosa. Ella debe tener heridas más profundas de las que imaginamos. Sé que su vida no ha sido fácil, pero no sé qué grado. Ella no ha dado muchos detalles de su pasado, es como si solo quisiera olvidarlos en lo más profundo de su mente. Así que será mejor que no le hagas preguntas sobre eso. No lo haré, no te preocupes. No haría nada que la lastimara, pensó Casia mientras su hermano llamaba a una de las sirvientas que estaba en el pasillo para que ayudara a su esposa a cambiar sus ropas. Abril se había levantado de la cama. Estaba de pie junto a la ventana mirando el hermoso jardín blanco. Ese día ella había soñado con algo de su pasado, con algo que hubiera preferido no volver a recordar nunca más. Ella miró sus muñecas cubiertas por vendas. Ardían un poco. Ella apretó una de sus muñecas provocándose dolor y se repitió en voz baja: esto es real, lo de antes fue solo una pesadilla, solo eso. Alguien tocó la puerta de la habitación haciendo que Abril se sobresaltara. Sus nervios estaban a flor de piel. La voz de una mujer habló: he venido a ayudar a su majestad a cambiarse. Pasa. Aquella sirvienta hizo una reverencia a Abril y puso sobre la mesa un recipiente con agua que llevaba para que la princesa se lavara y limpiara su cuerpo. Después se dirigió al armario y le preguntó: ¿Su Majestad desea usar algún vestido en especial? No, con cualquiera estoy bien. La sirvienta sacó un ligero vestido blanco, pensando para el calor, con cintas rosadas. Después ella le ayudó a limpiarse y cambiar las vendas, ya que una de ellas estaba ensangrentada. Después de ayudar a Abril a cambiarse, peinó su cabello en una trenza y caía hacia un lado, y le dio un sombrero blanco por si salía a dar un paseo por el jardín. Al salir de la habitación, Abril vio a Alessandro en la puerta. Ella pensó él ya había de estar en el comedor. Sin embargo, se había quedado frente a la puerta esperando que ella estuviera lista. No le había mentido cuando le había dicho que estaría ahí cerca. Alessandro le ofreció su mano y le dijo: vamos, Casia nos está esperando en el comedor para desayunar. Abril asintió con la cabeza y caminó a su lado, más tranquila al saber que él estaba con ella. Cassian estaba en el comedor. Cuando vio a Abril, lo primero que hizo fue disculparse. Lo siento, Abby, no pude protegerte en cuando te dije que lo haría. No tienes que disculparte por eso. Tú hiciste todo lo que pudiste, pero no fue suficiente. Para mí lo fue y te lo agradezco. Abril tomó su lugar en la mesa. Ese día el desayuno era más extravagante de lo normal. Abril se preguntó si era porque Alessandro lo estaba acompañando ese día. Alessandro le preguntó: ¿está bueno? Sí, todo está delicioso. Me alegro de que todo sea a tu gusto. Abril quedó mirando la comida que había en la mesa. Eran sus platillos favoritos. Ella le preguntó: ¿has mandado a hacer todo esto para mí?
Sí, no sabía qué te parecía, así que pedí que hicieran tus platillos favoritos. Abril sintió una extraña calidez en su interior. Ella nunca antes había sentido lo que era que alguien se preocupara y estuviera pendiente de ella. Ella le sonrió y le dijo, muchas gracias, de nada. Cassian, al ver que Abril parecía mejorar al estar con Lesan, le preguntó, ¿hoy tienes que ir al puerto, Lesan? Sí, aún hay algunas cosas que debo arreglar antes de irnos. Si quieres, puedo hacerlo yo. Así puedes descansar. Te lo agradecería si lo hicieras. Te lo dije, empecé a retomar mis obligaciones como príncipe. Aún así, gracias. Después de terminarse lo que había en el plato, Cassian se puso en pie y se despidió de ellos. Cuando se quedaron solos, Abril preguntó, ¿cuándo nos iremos? Si estás bien, mañana. Pero si deseas que nos quedemos un día más, lo haremos. Abril sabía que se había quedado ahí más tiempo del planeado solo por los piratas, que aún debía ir a varios lugares antes de volver al palacio. No, estoy bien, podemos irnos mañana si quieres. Entonces nos iremos mañana. Pero ya que hoy tengo el día libre y prometí enseñarte la ciudad, debemos ir si quieres. Abril dudó un momento. Alessandro le dijo, entonces, ¿qué te parece volver a la playa? Abril se animó al escuchar que volverían a la playa y le dijo, me gustaría más volver a la playa. Entonces no se diga más, vamos a la playa. Capítulo 64. Algo a lo que aferrarse. Alessandro les pidió a los sirvientes que prepararan una cesta de comida y su caballo para salir. Cuando los sirvientes tuvieron todo listo, ellos se fueron. Alessandro se fue despacio, quería que Abril apreciara el paisaje. Al llegar a la playa, Alessandro bajó primero. Después le ayudó a bajar. Ella se quedó mirando el mar un momento. Alessandro había sacado una manta, la extendió sobre la arena bajo la sombra de unas palmeras y colocó la cesta encima. Él se acercó a Abril, le colocó el sombrero que tenía en la mano y le dijo, el sol es muy fuerte. Descansaremos un poco bajo la sombra de las palmeras. No quiero que te desmayes por el calor. Sí. Abril siguió a Alessandro. Él se quitó los zapatos y se sentó sobre la manta, extendió sus brazos y le dijo, ven aquí. Abril se acercó, iba a sentarse al lado de Alessandro, ya que era eso lo que había entendido que él quería. Sin embargo, él tiró sutilmente de su brazo haciendo que se sentara entre sus piernas, y ella le preguntó, ¿qué crees que estás haciendo? Hoy quiero mimar a mi esposa, ¿no puedo? No he dicho eso. Alessandro la abrazó y le dijo, por hoy soy todo tuyo, haré lo que desees, solo tienes que pedirlo. Abril se recostó en su pecho y preguntó, ¿en verdad puedo pedir lo que desee? Por supuesto, cumpliré cualquier deseo. Aunque el dejarte ir no está entre lo que pueda cumplir y el amarme, Alessandro se quedó en silencio un momento y respondió, si el amarte está incluido. Él la besó, ambos compartieron varios besos. Abril sabía que quizás su petición nunca sería verdaderamente concedida, pero en ese momento quiso creer que su respuesta había sido real. Quería tener algo a que aferrarse, ya que ese día se encontraba especialmente vulnerable. Ambos se quedaron en la playa todo el día. Cuando el sol comenzó a ponerse, Abril se acercó a la orilla a ver cómo las olas del mar chocaban con la arena y formaban una espuma blanca. Alessandro la abrazó por detrás, apoyó su barbilla en sus hombros y le preguntó, ¿estás bien? Sí. ¿Segura? Sí. Pues no lo pareces.
¿A qué te refieres? Siento como si algo te preocupara. Abril guardó silencio un momento y finalmente respondió: es por mi padre. ¿Te preocupa lo que ese pirata dijo? Tú no me enviarías de regreso con él, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Tienes miedo de volver con él? No quiero volver a ese castillo nada más. Alessandro sabía que había algo más detrás de las palabras de Abril. Sin embargo, no quiso insistir en que ella se lo dijera, ya que parecía no querer hablar de eso. Ya te lo había dicho antes, no dejaré que te vayas de mi lado. Si tu padre quiere llevarte de regreso, tendría que enfrentarse a mí. Iniciaría nuevamente la guerra y esta vez no estará en el lado ganador. Abril parecía albergar dudas sobre lo que Alessandro le estaba diciendo. Él deshizo su abrazo, tomó su rostro entre sus manos y le preguntó: ¿dudas de mí? No quiero que pelees con mi padre por mi culpa. No quiero que te pase nada. Mi padre no es bueno. Ahora tú eres parte de mi familia. No dejaré que nada ni nadie te aparte de mi lado. Eso es solo mi propio egoísmo. Y tu padre se ha vuelto viejo. Podré con él, no te preocupes por eso. Abril lo abrazó y le dijo: está bien. Al volver a la mansión, había un hombre con una armadura completamente negra esperándolos en la puerta. Alessandro ayudó a Abril a bajar del caballo y le dijo: adelántate, ahora iré. Abril pasó junto a aquel hombre y sintió un escalofrío que le recorrió su espalda. Ella caminó a paso rápido. Quería alejarse lo más rápido que pudiera. Había algo en aquel hombre que había inquietado a Abril. Antes de irse, Abril miró a Alessandro. Él parecía molesto. Ella se preguntó qué quería ese hombre y qué había ido a hacer. Alessandro frunció el ceño y le dijo a aquel hombre con armadura: ¿qué estás haciendo aquí, Taren? Necesito hablar con su majestad. Más te vale que sea muy importante lo que has venido a decirme para presentarte de esta manera. Le aseguro que lo es, su majestad. Alessandro le pidió que lo siguiera. Ambos entraron en una habitación vacía. Después de asegurarse que no había nadie más, Terence se quitó el casco. Él se sintió aliviado de poder quitarse el casco. Él había estado todo el día esperando para poder hablar con el rey. Como no podía revelar su identidad, tuvo que quedarse todo el día con esa armadura a pesar del gran calor que estaba haciendo. Por fin puedo respirar. Me estaba asando. Un poco más y habría muerto. ¿A qué has venido, Taren? Taren sacó una carta y le entregó al rey. ¿Qué es esto? No lo sé. Yo solo soy el mensajero. Alessandro abrió la carta. Después de leerla dijo: vuelve al palacio y dale un mensaje a Sirius, que refuerce las barreras mágicas. Todas, y date prisa. Tengo que irme ahora. Alessandro levantó una ceja. Su mirada era intimidante. No tuvo que decir nada. Su respuesta estaba reflejada en su cara. De acuerdo, ya entendí, me iré de inmediatamente. No te distraigas por el camino, Taren. No lo haré, su majestad. Usaré pergamino de teletransportación. Llegaré al palacio en unos minutos. Vete. Taren hizo una reverencia y salió de la habitación. Se dirigió al patio y ahí rasgó un pergamino y se esfumó en el aire. Capítulo 65. Ya no estás sola. Cassian había salido al balcón a refrescarse un poco. Justo en el momento en el que él había salido, él vio a un hombre con armadura negra salir de la mansión. Él lo reconoció enseguida. Era Taren, el capitán de las sombras al servicio del rey. Él se preguntó qué hacía él ahí. Normalmente Taren nunca salía del palacio a menos que fuera estrictamente necesario, ya que él se encargaba de que todo estuviera en orden.
en ausencia del rey. Las pocas veces en las que él dejaba el palacio era para cumplir misiones de alto grado, que era de suma importancia y confidencial. Cassian no podía quedarse sin saber a qué había ido Taren, así que fue a buscar a Lesan para que le contara a qué había ido a hacer Taren. Alessandro iba subiendo las escaleras. Cassian lo esperó al principio y le preguntó muy preocupado: ¿Ha pasado algo? ¿Qué hacía Taren aquí? Creo que este no es el mejor lugar para ponerse a hablar de eso. Alessandro continuó caminando y le dijo: Hablemos en tu habitación. Abril escuchó pasos en el pasillo y la voz de Alessandro. Ella se asomó a la puerta. Justo en ese momento vio cómo Alessandro entraba a la habitación de Cassian. Ella salió de su habitación y se paró frente a la habitación de Cassian. Ella dudó un momento si tocar la puerta o no. Ella quería preguntarle a Cassian quién era el caballero de armadura negra. Ella escuchó sin querer la conversación entre Alessandro y Cassian. ¿Qué hacía Taren aquí, Lesan? El rey Benovich ha comenzado a reunir su ejército. La guerra empezará pronto. ¿Y qué piensas hacer? Seguiré con lo planeado. Inspeccionaré el reino antes de volver al palacio. ¿No sería mejor volver al palacio y comenzar a prepararnos? Le he pedido a Sirius que refuerce las barreras del reino. Lo demás se preparará a mi regreso. No creo que este sea el mejor momento para hacerlo. Deberíamos atacar primero. Te equivocas, debo hacerlo ahora. Hay varios espías en el reino que están trabajando para el rey Benovich. Debo limpiar mi reino antes de atacarle. De lo contrario, esta vez perderemos. Un reino dividido es un reino perdido. Esta inspección es una excusa para limpiar el reino, ¿verdad? Sí. ¿Por qué trajiste a Abril contigo si sabías que este viaje iba a ser peligroso? No me imaginé que ella podría correr algún peligro, pero lo que ha ocurrido aquí no volverá a suceder. Cuidaré muy bien de mi esposa. En realidad la culpa de lo que pasó fue mía. Si ella se hubiera quedado en la mansión tal y como tú lo ordenaste, nada de esto hubiera pasado. Tú no sabías nada de lo que estaba pasando, así que no te culpes. Después de lo que había escuchado, Abril se sintió culpable por lo que su padre estaba haciendo. Ella volvió a la habitación. Alessandro entró poco después. Ella estaba sentada en la cama abrazando sus rodillas. Alessandro se acercó a ella y le preguntó: ¿Qué te pasa? ¿Habrá una guerra? ¿Por qué preguntas eso? He escuchado lo que hablabas con Cassian sin querer. ¿Qué tanto escuchaste? Lo suficiente como para saber que mi padre está detrás de todo. Alessandro la abrazó y le dijo: No te preocupes por eso, pero yo me encargaré de todo, Abril, no te preocupes por nada. Está bien. Deberíamos darnos un baño y quitarnos la arena del cuerpo. Puedes ir primero. Alessandro sonrió y le dijo: Prefiero hacerlo contigo. Abril recordó que la última vez que habían tenido un baño juntos había terminado haciendo algo más que solo tomar un baño. Tú no quieres tomar un baño, ¿verdad? Claro que sí, aunque no negaré que me encantaría hacer algo más. Alessandro acarició el cabello de Abril y le dijo: Aunque creo que lo mejor será dejarlo para después, no pareces estar bien. Estoy bien. Tanto deseas hacerlo, no es eso. Alessandro la besó y le dijo: Algún otro día, de lo contrario, no podrías levantarte mañana. En realidad, creo que lo mejor es darnos un baño por separado. Llamaré a una sirvienta para que te prepare el baño. Abril se aferró a la ropa de Alessandro y le dijo: No te vayas, no me tientes o puede que termine haciéndote mía.
Abril quería estar con Alessandro, estar entre sus brazos y sentirse querida. Ella se puso de rodillas en la cama, le besó y respondió: Ya soy tuya, soy tu esposa. ¿Por qué debes contenerte? No lo entiendo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Sí, hoy quiero estar contigo. Alessandro la besó apasionadamente, introduciendo su lengua, explorando cada rincón de su boca. Abril sintió un placer chocante al ser besada de esa manera tan apasionada. Ella se aferró a su cuello con sus brazos, atrayéndolo hacia ella. Alessandro deshizo el lazo de Abril y comenzó a quitárselo poco a poco, admirando su piel desnuda con una mirada llena de lujuria y pasión. Ante su mirada, ella se sintió indefensa como un pequeño cordero ante las garras de un lobo hambriento. Él le quitó el vestido por completo y revisó su cuerpo minuciosamente y le dijo: Tú también eres hermoso. Ella recorrió cada facción de su rostro como si quisiera que sus manos memorizaran cada parte de su rostro y le dijo: Gracias. ¿Por qué me estás dando las gracias exactamente? Por todo, por cuidar de mí y por no hacer que me sienta sola. Alessandro le dio un apasionado beso. Ya no estás sola, yo estoy contigo.